Los migrantes cubanos y africanos utilizan una nueva ruta para llegar a Colombia. Utilizan nuestro país de paso en su ruta hacia Estados Unidos. Viajan en avión o barco hasta ciudades porteñas de Macapá y Belém, en Brasil. En barcos pequeños pasan por el río Amazonas hasta Leticia, en Colombia. Toman nuevamente planchones o lanchas hasta el río Putumayo para llegar a Puerto Leguízamo y Puerto Asís. En Puerto Asís viajan en bus hasta Mocoa y siguen la travesía por tierra hasta el Urabá. 2 semanas tarda la travesía. En Putumayo, las autoridades de policía e inmigración retuvieron en los últimos meses a 90 ciudadanos extranjeros que ingresaron ilegalmente al país. RCN en el lugar de la noticia con Anderson Escobar. Puerto Asís y el Putumayo se han convertido en la nueva ruta utilizada por migrantes indocumentados para llegar hasta el Océano Atlántico en límites con Panamá. Según el reporte de las autoridades, en los últimos 3 meses se han puesto a disposición de Migración Colombia cerca de 90 personas de distintas nacionalidades, principalmente cubanos, haitianos y africanos, quienes ingresan a Colombia por el río Amazonas y el río Putumayo, utilizando trochas en medio de la selva con el fin de evadir los puestos de control de la policía y el ejército y así llegar hasta el Urabá antioqueño. Es la información a esta hora. Anderson Escobar, Noticias RCN, Puerto Asís. En el 2016 las autoridades ubicaron a 1.000 personas que ingresaron de manera ilegal al país por las fronteras del sur. RCN en el lugar de la noticia con Pilar López. Miren, según la cifra que entregan las autoridades, más de 1.000 ciudadanos provenientes de Cuba, Haití y África principalmente han sido deportados por Migración Colombia en lo que va corrido de este año. Ecuador, según las autoridades, se ha convertido en la principal ruta para el ingreso de extranjeros a Colombia de manera ilegal. 393 kilómetros de frontera terrestre sirven de puente. La cifra en el primer semestre del 2016 supera las 1.000 personas. Estamos dando con la ubicación de personas de diferentes nacionalidades, especialmente africanas, cubanas y haitianas, las cuales han sido puestas a disposición de Migración Colombia. Varias bandas dedicadas al tráfico de migrantes han sido desmanteladas. Recientemente fueron capturadas 18 personas, entre ellas el jefe. Delitos de concierto para delinquir, agravado por ser cabecillas para 2 personas de ellas, y lo mismo el delito de tráfico de migrantes. Tumaco también es la principal frontera marítima para el ingreso ilegal, por lo que los patrullajes se refuerzan en esa zona costera. Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, buenos días. Muy buenos días. Monseñor, en la pasada conferencia episcopal, ustedes lanzaron esta alerta por la situación de los migrantes. ¿Por qué es dramático el panorama? El panorama es muy difícil por la situación humanitaria que viven los migrantes, especialmente aquellos que se encuentran en la frontera con Panamá. Después del cierre de la frontera, ya había pasado antes el cierre de las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica, y luego este cierre ha colocado a la gente en una situación muy difícil. Les ha obligado a permanecer prácticamente atrapados en 2 alternativas muy complejas, que es o lanzarse a cruzar por el mar en situaciones donde las barcas pueden ser volteadas y donde ha habido gente que se ha ahogado, o entrar en la selva con muchos riesgos y muchas vulnerabilidades. Monseñor, ¿qué es lo que pasa en los albergues de Urabá? ¿Qué han encontrado la iglesia? En los albergues de Urabá hay una situación bien compleja porque realmente hay un albergue importante que está en la zona de Turbo. Ese albergue está en condiciones de mucho hacinamiento, hay problemas de salud. Las personas que migran y que llegan a este punto vienen ya con muchas vulnerabilidades, pero aquí el problema psicosocial, el miedo a lo que puede suceder, la exposición sobreexposición a la violencia, el hecho de que son personas que tienen ya muchas enfermedades, a veces vienen con Zika, con otros problemas de salud muy fuertes, hacen de que la situación allí sea muy compleja cuando se tienen que enfrentar a condiciones de vivir 300 personas en una bodega en condiciones muy difíciles. Monseñor, ¿conoce usted o tiene casos documentados de naufragios y qué protocolos humanitarios se están llevando a cabo? Si el año pasado hubo un par de casos de naufragios realmente importantes, si esos naufragios han mostrado la enorme situación humanitaria que se está presentando, ahí el problema está en que realmente no hay un enfoque humanitario sobre esto. Yo diría que se tiene que abordar esto con una perspectiva de derechos humanos en primer lugar. No hay que criminalizar la migración, esto es un fenómeno mundial, no es un problema colombiano, es un fenómeno que estamos viviendo en todo el mundo, donde sale de sus países gente a veces por amenazas, o huyendo de guerras, o gente que viene por situaciones de hambre, o finalmente gente que viene por razones de temor a una ley, como es el caso de los cubanos,
que tienen mucho temor que termine la ley que les protege a ellos para entrar a los Estados Unidos. O sea, todas esas circunstancias hacen que lleguen a Colombia por toda la frontera gente, tenemos acceso por todas las fronteras de Colombia, y es Colombia, que fue un país fuertemente expulsor, hoy se convierte en un país de tránsito. Monseñor, gracias por ese llamado en Noticias RCN, que tenga buen día. Muchas gracias.